Pues ahora vamos ya con ese debate, el debate del PIN parental. Ya saben, una exigencia de algunos padres en algunos colegios para que antes de que a sus hijos se les dé algún tipo de clase que a ellos no les gusta, sobre todo sobre sexualidad o violencia de género, se les pida permiso a los padres. Esto tiene una gran controversia política ahora mismo, sobre todo en Murcia, donde tanto Partido Popular como Ciudadanos, apoyado por Vox, ha pedido que esto sea así. Desde el Gobierno les han hecho un requerimiento para que retiren esta indicación como una norma general para todos los colegios. Más allá del conflicto político que está ahí y que no podemos obviar, ¿qué opinan los padres? ¿Creen los padres que es importante, necesario, que se les debe preguntar sobre estas cuestiones, o debemos confiar en los profesores y en un currículo previamente aprobado? ¿Pueden los padres vetar la formación que sus hijos reciben en los colegios? Sí, pienso que los padres deberían ser informados porque son sus hijos. Yo creo que está bien que los padres lo sepan, pero intervenir o no, eso es cosa del colegio. El llamado PIN parental genera opiniones encontradas. Para algunos son los padres los que deben formar a los hijos en determinadas cuestiones. Otros creen que los niños tienen derecho a una educación plural más allá de las creencias paternas. El padre no puede adoctrinar a sus hijos, entonces tendríamos que abrir un aula para cada niño. Entiendo que sí, vamos, que tiene que haber unas normas para todos los niños. Según la mentalidad que tengan, más cerril o menos cerril, pues será para ellos un problema evidente, con lo cual también entiendo que tienen ese derecho ellos a decir a mi niño no le hables de homosexualidad, yo qué sé. Y todo lo que sea información me parece bien. Además, yo creo que en los colegios lo van a hacer bien, o sea, quiero decir. Pero ¿cuáles serían estas cuestiones supuestamente delicadas? En este punto es difícil encontrar cierto consenso. Los niños tienen derecho a recibir educación de todo. Yo prefiero más el sexo, por ejemplo, que la religión. En el centro de esta polémica se sitúa actividades complementarias, pero dentro del currículo escolar, como por ejemplo las charlas sobre sexualidad, y que pone en relieve una cuestión: ¿hasta qué punto puede y debe un padre determinar la educación de su hijo? Insistimos que se trata de clases que daría personal, en principio ajeno al colegio, clases sobre sexualidad, sobre violencia de género, sobre homofobia. No estamos hablando de matemáticas o de ciencias naturales o conocimiento del medio, estamos hablando de otro tipo de educación. Santiago, ¿estás a favor o en contra de que se pregunte a los padres? Es que deberíamos hablar de esto como hablamos de matemáticas, de lengua... Pero no es lo mismo, ¿no? No, porque decir, yo que creo... 2 y 2 son 4 siempre, pero en sexualidad... Pues igual que en geografía, en historia, en fin. Filosofía. Yo creo que el debate está mal planteado, porque el problema es que, digamos, nuestros políticos, en fin, no han sido capaces desde hace décadas de llegar a un acuerdo de mínimos, de generar una asignatura que aborde todo este tipo de temáticas, la sexualidad, la igualdad, el civismo, etcétera. Y cuando lo hubo, recordad el debate de ciudadanía, que sí que estaba en el currículum, sí, ¿vale? No se pusieron de acuerdo, ¿no? Y ahora además el debate está mal planteado por eso, porque está hablando de clases complementarias. Hace un año hicimos con el Instituto de la Juventud una investigación sobre sexualidad, jóvenes, estereotipos sexistas, y fue terrible porque las profesionales nos decían que no tenemos una asignatura donde estas cosas se expliquen. Yo hablo con mi hijo... ¿Y se explican en clases externas? Claro. Yo hablo con mi hijo y me dice, no, si yo de poner un condón sé hacerlo, si yo de aparato reproductor sé mucho, pero yo no tengo ni idea de relaciones sexuales igualitarias, de comportamientos, de diversidad, y tiene que ser, digamos, externo. Y yo creo que ese es un gravísimo error, ¿no? Entonces, desde ahí puede haber partes, digamos, que digan, no, yo quiero saber, claro, porque no es un currículum, ¿no? Yo creo que la pregunta no es tanto si hay que preguntar a los padres o no. Claro que hay que preguntar a los padres, hay que consultarles mucho, y de hecho la escuela consulta a los padres, y yo como padre te digo que cuando yo iba a las reuniones éramos muy pocos padres y muy pocas madres los que acudíamos a esas reuniones. Aquí yo creo que se está utilizando el tema de la educación porque se ha considerado siempre que, bueno, pues que con la educación podemos adoctrinar, pero fíjate, y antes lo comentaba, que soy el más viejo de este plato, yo he tenido clases de formación en el espíritu nacional, clases de religión. No te preguntaba nadie. Y nadie te preguntaba. Y yo creo que la escuela de los últimos 30, 40 años es la menos adoctrinadora del mundo, y no se está hablando tanto de meterles una ideología, sino de que en clase se pueda discutir, ponernos en la piel de otra persona, no es tanto
hablar de sexualidad, pero hablar también de los afectos, del respeto, de la dignidad. Eso es lo que a mí me parece que está faltando. Dame un segundito. Y no nos sobra. Dame un segundito, vamos a saludar a Estefanía Sáez. Ella es sexóloga y es encargada de dar estas charlas de sexualidad en numerosísimos colegios de Aragón. Ya nos está escuchando. Estefanía, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tipo de información dan ustedes en estas charlas y en qué tipo de colegios? Bueno, la verdad es que nuestro trabajo desde Amaltea trabajamos desde hace más de 26 años en centros de todo tipo, de primaria, de secundaria, públicos, concertados, privados, y nuestro trabajo principalmente, aparte de que damos información, por supuesto, a los chicos ante las preguntas que pueden ir manifestando, es centrar un trabajo de actitudes, adaptándonos a su nivel madurativo, a sus inquietudes, tratando de normalizar un diálogo para generar espacios de aceptación, de adaptación, bueno, ante múltiples modelos sexuales. ¿En colegios religiosos? Sí. Nosotros trabajamos en centros de todo tipo, ya te digo, públicos, concertados, privados, concertados con carácter religioso. Hay centros donde trabajamos con coles que tienen un ideario religioso desde hace más de 20, 25 años, porque nuestro programa es un programa basado en la ciencia, en la profesionalidad. No entramos en aspectos morales porque creemos que no nos corresponden, les corresponden al centro educativo y a la familia, y por lo tanto en ese sentido no hay ninguna controversia. ¿Por qué cree usted que estas charlas son necesarias? Bueno, yo creo que lo fundamental es asumir que el centro educativo va más allá de lo que son contenidos curriculares. Es trabajar también lo que es el desarrollo personal del alumno en todos sus aspectos, incluido las facetas afectivas y las facetas sexuales. Por lo tanto, es claramente importante que podamos trabajar con los centros educativos y sus familias. ¿Entiende usted que haya padres que quieran saber qué se va a decir en esas charlas? ¿Qué es lo que sus hijos van a escuchar? Evidentemente es fundamental que la familia lo sepa, porque nosotros partimos de que los verdaderos protagonistas de la educación de estos chicos son en primer término sus familias. Es más, nosotros, previo a hacer cualquier intervención con los alumnos, nos reunimos con las familias explicando, aclarando qué vamos a hacer, cuáles son nuestros objetivos, con qué pautas vamos a trabajar, así como con el profesorado. Por lo tanto, es fundamental. ¿Y si uno de esos padres decide que su hijo no va a acudir a la charla? Bueno, nosotros ahí siempre, cuando alguna familia muestra reticencias, yo siempre les planteo, les invito a que asistan a la charla previa, que conozcan el programa, porque a veces muestran reticencias previo a conocerlo. Entonces es importante que lo conozcan. Te puedo decir que en el más del 99,9% de las familias asisten y les gusta y no tienen mayor problema y permiten a sus hijos que entren en el aula, pero si en un momento determinado una familia decide, por el motivo que sea, que no les parece válido, el centro tiene libertad absoluta para tomar la decisión. Nosotros asumiremos lo que el centro decida siempre. Estefanía, gracias por atendernos esta tarde. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, esta Amaltea lleva años dando este tipo de charlas y de conferencias, como nos está explicando Estefanía, en todo tipo de colegios, también en colegios religiosos. Es que me parece un debate fuera de lugar. Me hiere, me molesta que se politice la educación, se ponga en tela de juicio la labor de los centros educativos, pero ¿quién va a pensar que un centro educativo va a ejercer cualquier tipo de acción para manipular a los niños, para adoctrinarles? No, todo lo contrario, para educarles en valores. Considero que los padres no son propietarios de sus hijos, les deben acompañar en su educación, pero no son sus dueños. Entonces, un joven debe saber la realidad. Eso ha dicho la ministra del Consejo. Bueno, pues mira, coincidimos en eso. Se ha montado una gordísima. Los hijos no pertenecen a los padres. Un chaval de 16 años, lo que no conozca en el centro educativo lo va a conocer a través de internet, de las redes sociales y además seguramente de la pornografía y de una manera con un enfoque erróneo y peligroso. Entonces, yo creo que se ha explicado perfectamente esta mujer la forma en la que les quieren transmitir la sexualidad a los jóvenes de secundaria y a los de primaria es totalmente transparente, y es más, a los padres se les explica qué tipo de términos y conceptos se les van a enseñar a los niños, ¿no? De qué manera se deben relacionar entre ellos, que me parece importante. Es mucho más grave, por ejemplo, que siga existiendo educación segregada en algunos centros. A mí eso sí que me parece preocupante, porque en la sociedad convivimos hombres y mujeres en igualdad. ¿Por qué no le vas a explicar a un joven qué es la homosexualidad o cómo es una relación de pareja, qué es una relación sexual, cómo tratar a una mujer, cómo se debe tratar a un hombre? ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué de adoctrinamiento? Ahora, en casa
se puede explicar otros conceptos morales y religiosos, o el niño puede preguntar a sus padres por qué esto sí o por qué esto no, y decidir por sí mismo qué camino debe seguir o quiere seguir. No, y luego, a ver, yo dos cosas que ha dicho me parecen esenciales. Primero, este parece un debate encapsulado. Es genial porque Estefanía decía, no, si es que en el 99 no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué se pone el problema? Porque la educación es un lugar perfecto para generar, digamos, una trinchera ideológica. Sí. Esto es así, ¿no? Y luego hay otro tema que a mí me parece también tremendo, ¿no? Lo dice la ministra, yo estoy de acuerdo en este caso con ella. Es decir, claro, siempre hablamos del interés del menor por encima de todo. Claro, pasa que depende cuál es el interés, lo acentuamos o no. Un adolescente de 16 años no es de sus padres. Claro, literalmente, ¿sabes? Entonces tiene el derecho a que se le explique. Luego ya veremos qué hace o qué deja de hacer. Y luego, pues moralmente, éticamente, la familia y otras agencias también tienen el papel, ¿no? Os hago otra pregunta. ¿Por qué en muchos colegios se pide permiso a los padres para que la foto de su hijo aparezca en determinadas webs, por ejemplo, o redes sociales del colegio, y no se le pregunta por cómo enseñarle la sexualidad? Yo creo que sí que lo que ha explicado la profesional de Amaltea lo ha dejado muy claro, que sí que se da información a los padres, tanto para la foto, que a veces me parece que nos hemos vuelto un poco tontos, porque no va a haber una foto. Pero ya sabes que la ley está legislado. Como para las actividades que se van a realizar en los colegios, tanto públicos como concertados, etcétera. Yo creo que sí que no hay ningún problema entre los colegios, los padres, tal. El problema lo están creando algunos políticos porque creen que esto le va a rendir votos. ¿Es que hay una intencionalidad Yo creo que sí. De rédito electoral? Sí, esto? Totalmente. Pero sobre todo que es un tema, fíjate, yo lo voy a calificar incluso de a veces hipócrita. ¿Por qué? Moral. Porque esto luego en la familia no se va a hablar. Y entonces estos niños van a descubrir la sexualidad, pues como decíamos antes, con una visión falsa, errónea, a través del porno y a través de otros amigos que han vivido otras situaciones. Y nos conduce pues a situaciones, pues como vemos, a niños de 14, entre los 14 y los 18 años, pues que se permiten actuaciones en grupo, en manada y de acoso sexual hacia otras personas. Y es falta de educación. Es falta de educación. Entonces, yo sí, a mí me han preguntado, pues si he ido poco al colegio, también lo tengo que decir, o sea, he sido una muy mala madre y entonces yo no iba al colegio. Cuando me han preguntado, pues a veces incluso he pensado, ¿y a mí para qué me preguntan? Porque yo entiendo que llevo a mi hija a un colegio con un ideario y porque hay un profesional, porque yo en casa voy a ejercer de madre, no de amiga, voy a ejercer de madre y voy a transmitirle los valores que yo creo que son importantes que le transmita dentro de mi familia, pero lo que es la educación al 100% y garantizada por unos profesionales. Pues este es el debate de hoy, el debate político, pero también el debate social. Hoy hemos conocido también la imagen que Aragón va a presentar en Fitur.